Hola, buenos días. Estaba pensando cuál iba a ser la frase que iba a desencadenar todo lo demás que quiero contaros aquí. Y esta mañana he decidido que la frase sea: hola, buenos días, me llamo Iñaki y soy un fugitivo. Hace 3 semanas, justo en este mismo centro, tuve probablemente una de las clases más conmovedoras de mi vida, con los alumnos del máster de Ciencias Gastronómicas, que están haciendo un trabajo espléndido como voluntarios, y les pregunté qué es lo que les había traído al máster, qué es lo que les había traído al BCC. Y empezaron a contar sus historias y se generó un clima de mucha energía emocional. Terminamos llorando en una clase, cosa que a mí nunca me había sucedido, y realmente eso me hizo pensar, recuperando algunos de los conceptos de los que hablábamos ayer, que en este centro hay una carga energética muy fuerte, que hay mucha pasión, hay mucho deseo y hay mucho compromiso también. Yo creo, José Mari, que sabréis encauzar todo este torrente energético que tenéis aquí, porque yo creo que es vuestro capital. Y realmente a mí me conmovió, nunca me había sucedido. Quiero empezar con los créditos. Varias cosas de las que voy a decir aquí, si no todas, están basadas en un proyecto que hicimos en este centro, en el BCC, el verano pasado, llamado 50 Miradas, en el que colaboré con mi socia, con Sasha Correa, colaboré con Jimena, a quien conocisteis ayer en la conversación entre los estudiantes, colaboré con Pedro Perles, el ilustrador, que anda también por aquí, y finalmente colaboré con un personaje de una inteligencia perversa que se llama Santos Bregaña, que ha colgado sobre nuestras cabezas esa especie de cuchillos de Damocles y se ha dado el piro. Bueno, yo lo que os voy a contar básicamente tiene que ver con ese proyecto que hicimos, que es un proyecto de intentar reflexionar qué es esto de la gastronomía desde una perspectiva que es la mía, que es la perspectiva de la sociología y la crítica cultural. Yo soy básicamente un fugitivo de la sociología, y me he juntado con otros fugitivos que venían de campos distintos. Por tanto, lo que voy a tratar de explicaros tiene que ver con una visión de la sociología, porque a mí me han asignado el papel de Pepito Grillo. De ahí el título de esta ponencia, que no la sugerí yo, que me la sugirieron: leña al fuego o leña al mono. Si pasamos a la presentación, lo que trato de hacer es daros un pequeño recetario. Van a ser 5 recetas muy breves para cocinar un plato que creo que es el plato que se está cocinando a fuego lento en la gastronomía estos últimos años, estas últimas décadas, que es el plato de la complejidad, ¿vale? La receta número 1, de la gastronomía a la gastrología. Empezamos, me vais a permitir un pequeño momento académico, empezamos con el tío Carlos. El tío Carlos nos regaló un concepto maravilloso, el concepto de alienación, que venía a decir algo así, como dicho muy mal y pronto, dicho de forma muy sencilla, que la realidad y la imaginación van cada una por su parte, ¿no? Él se preguntaba, ¿cómo es posible que la clase trabajadora, estando en una situación de sometimiento, tenga la misma definición de la realidad, tenga la misma imagen de la realidad que aquellos que le someten, ¿no? Y nos dijo, esto es debido a la ideología, que es una falsa definición de la realidad. Él llamaba falsa conciencia. Pero decía otra cosa importante también. La ideología no tiene por qué ser negativa. Si queremos salir de ese entuerto, tenemos que producir nuestra propia ideología. Es decir, tenemos que producir otro retrato del mundo. Él decía que este era el retrato del comunismo. Para quienes no conozcáis al tío Carlos, hago una actualización del Capital, que es Matrix. Matrix es una película que es como la versión posmoderna del Capital. ¿Recordaréis la película? Se trata de elegir entre 2 píldoras, una azul y otra roja. Una que te va a hacer ver la realidad, que es esa foto que tenéis arriba. Básicamente, los humanos en Matrix son pilas que producen energía para que funcione Matrix, para que funcione esa especie de imaginario limpio, bondadoso, maravilloso, soleado de la sociedad. Esta sociedad feliz, esta comunidad feliz que a mí me la enseñó. ¿Os acordáis de esa serie, La Casa de la Pradera? Esto es posible por el código que tenéis en el fondo, por ese código verde que es Matrix, que es la ideología. Lo que voy a tratar de defender aquí es que en la cocina está pasando algo parecido. En la cocina está funcionando una especie de Matrix
que nos obliga, en cierto modo, a ver la cocina como una especie de mundo lleno de foodies risueños, intercambiándose fotografías, fotografiándose de manera narcisista, cuando probablemente en el fondo tengamos algo mucho más interesante, tengamos ruido y furia. Y se trata de sacar ese ruido y furia porque es la base, en mi opinión, energética de la gastronomía. Este es un fotograma que a mí me gusta mucho de otra película de ciencia ficción, es una distopía titulada Brasil, del director Terry Gilliam, donde se puede ver perfectamente el concepto de alineación aplicado a la cocina. Por una parte, estamos comiendo una masa infecta, pero estamos imaginando que estamos comiendo platos maravillosos. En este caso, una ternera braseada en salsa de vino. Comemos la pasta de abajo al tiempo que estamos imaginando la figura de arriba, porque falta seguramente un gozne entre lo real y el imaginario. Ese gozne es la gastronomía. Es decir, la gastronomía es el discurso que nos ayuda a relacionar lo real, la materia, con el imaginario, con la imagen que tenemos nosotras de esa materia. Lo que voy a tratar de defender es que hay que hacer un pequeño paso. Recuerdo lo que dijo ayer Carlo Pedrini, que me pareció muy interesante, que hay que guillotinar a Escoffier, que hay que cambiar de paradigma gastronómico, que tenemos que saltar del siglo XIX al siglo XXI. Yo creo que eso pasa necesariamente por olvidarnos de la gastronomía e inventar un nuevo discurso, que sería el discurso de la gastrología. ¿En qué consistiría este paso? En una cosa muy sencilla, pasar de la regla al conocimiento. La gastronomía viene de nomos, de regla. La gastronomía es la regla que rige la alimentación. Y las reglas pertenecen a sociedades normativas, sociedades que se rigen por reglas donde la autoridad no está bien distribuida, donde el poder lo concentran unos pocos y obedecen muchos. La gastrología respondería a otro tipo de sociedad, una sociedad donde el conocimiento está más distribuido, una sociedad reflexiva, una sociedad de ciencia, una sociedad que busca la complejidad, que se pregunta por el porqué de las cosas, que trata de deconstruir las esencias, sea la esencia de la tortilla de patata, deconstruyéndola, o sea la esencia, como ayer nos explicó tan maravillosamente Paul, con esa capacidad que tiene él de mostrarse vulnerable, el género. El género también se puede cocinar, se puede deconstruir. No haríamos nada si fuésemos capaces de deconstruir tortillas y no deconstruir el género. Esta es la propuesta que quiero haceros. Esto es un spinner, es un juguete que gira, y es cuando gira cuando adquiere sentido. El spinner de la gastrología tiene tres elementos. Uno es el elemento técnico, otro es el elemento material y otro es el elemento humano. Yo, en mi experiencia como sociólogo, no he visto ningún ámbito donde estos tres elementos se ensamblen con la intensidad con la que se ensamblan en gastronomía. Retened estos tres elementos porque vamos a trabajar con ellos. La segunda receta. Ante la complejidad, lo que tenemos que hacer es básicamente celebrarla. No nos podemos asustar ante ella, no nos podemos quedar paralizados. Lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que huir, es de su contrario, de su antónimo, de la complicación. La cocina está en la sopa. Este es el lema que utilizamos en ese proyecto 50 miradas del que os he hablado antes. Lo bueno de que la cocina está hasta en la sopa es que la vamos a ver por todas partes. Lo malo es que la vamos a ver por todas partes. Es decir, se están introduciendo en cocina nuevos elementos y se está generando una situación de desorden, de caos, de entropía, que, insisto, hay que celebrar, pero que hay que tratar de ordenar produciendo un discurso, produciendo un relato, una narrativa un poco más compleja que la que estábamos manejando hasta ahora.
Carlo Petrini, en su intervención de ayer, vino básicamente a decir esto. Complejidad versus complicación. La complejidad es una complicación que mola, pero generalmente esto no sucede así. Vivimos en mundos complejos, pero no sabemos que vivimos en mundos complejos. No somos capaces de percibir esa complejidad. Y nos complicamos la vida, y esa vida que nosotros complicamos produce más complejidad aún, que seguimos sin saber, sin poder leer. Y si no sabemos leer la complejidad, probablemente no podamos fluir con ella. Os voy a hablar un poco de el atajo, la complicación. La complicación sería consecuencia de que en ese spinner del que os hablaba, uno de los 3 elementos tuviese mayor presencia que los otros 2. Esto imposibilita que el spinner gire y que el juego tenga efecto. Hay veces que es la materia lo que se impone, hay otras veces que es la técnica lo que se impone. Y hay también otras veces que lo que se impone es el factor humano. Eso que denominamos el interés humano. Empezamos con la materia. José Miguel Mulet nos va a hablar mejor de esto, pero ¿cuáles son los héroes, cuáles los villanos de la gastronomía, de la cocina? Azúcar villano, omega 3 héroe. Todos sabemos que el veneno depende de la dosis, pero hoy en día están ocurriendo en la alimentación cosas fascinantes desde el punto de vista antropológico, porque como consecuencia de cosas como la incorporación del azúcar, estamos comiendo una cosa con la cabeza, en el imaginario, y estamos comiendo otra cosa con el estómago, en lo material. Hay una disociación entre comer una cosa que culturalmente hemos definido como no dulce y estar comiendo azúcar con el estómago porque es un azúcar que no podemos ver, que no tiene forma de terrón. Seguimos con la materia. Esta es otra de las cosas que me fascinan. La desmaterialización de la alimentación, el food porn. Es la capacidad que tenemos de alimentarnos viendo la comida. Una historia muy vieja, por otra parte, porque siempre se ha dicho que comemos con los ojos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, por tanto, de la desmaterialización de la comida? En este mismo estrado, hace 2 años, si no me equivoco, Martín Caparrós dijo aquello de que la comida no es algo que tiene que ser ingerido para ser comido. Esa es la gran paradoja hoy en día, ¿no? No solo de la comida, esto se puede extrapolar perfectamente, por ejemplo, al sexo. Técnica. El mundo ya está esferificado. Este es uno de los ejemplos que más me fascinó, creo que es de hace 2 o 3 años, en Madrid Fusión. A alguien se le ocurrió hacer, espero que no esté aquí, a alguien se le ocurrió hacer una croqueta de gin tonic. ¿Realmente aporta algo que la croqueta sea de gin tonic? ¿O habría que volver a aquello que decía Adrià, ¿no? De que lo importante es el concepto croqueta? Yo iría más allá de Adrià, a Javier Clemente, que dijo que lo importante es el concepto. Tecnodopaje. Evitamos el contacto con la materia interponiendo mediaciones entre nosotros y ella. Este es un ejemplo muy paradigmático por lo estúpido que es. Es un artefacto que inventa, si no me equivoco, Nutribén, para, obviando ese gesto milenario que dice, abre la boca que viene el avión. Lo que diseñamos es una especie de dispositivo que produce un holograma de una mariposa para que el niño se quede extasiado, ¿no? Tecnodopaje. Insisto, una complicación con la técnica. La gastronomía inmersiva, que es un elemento que está adquiriendo bastante presencia, yo creo que tendríamos que preguntarnos realmente si la realidad aumentada, la gastronomía inmersiva, realmente está contribuyendo al empoderamiento del comensal o, muy al contrario, lo está sujetando. Lo está sujetando a la mesa para someterla a una especie de sobreestimulación. Este es el tercer factor, el factor humano, el gastroshow. Hay muchos
programas, de telerrealidad, que empiezan siendo interesantes porque son mecanismos de transmisión de conocimiento culinario, por tanto de cultura gastronómica, pero con el tiempo terminan derivando en una especie de espectáculo basado en el, dicho eufemísticamente, interés humano. En estos programas las lágrimas no solo las producen las cebollas, son lágrimas de cocodrilo. Como muestra os voy a enseñar un vídeo que realizamos para el proyecto 50 miradas, en la que hacemos una lectura paródica de todo esto. Por favor, el vídeo. To everyone at the Euromoney Award dinner in London tonight. If you are here tonight, it is because you are a winner. And I am sure your award is very ¡Camarero! 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 Diga, señor. Oye, esclavo, diga, ¿qué tienes para cenar? Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña. Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. ¡Que me mueras ahora mismo aquí! ¡Que eso no está bueno! ¡Robert! Vamos a experimentar a vuestra puta que... ¡Mira, Virgen del Carmen! ¡Ya! ¡Mira, Virgen del Carmen! ¡Yo y la Virgen del Carmen! ¿Pero qué cojones es esto? Y yo ¿Dónde? Te vas a cagar. What else do you need to know? That's your fucking question. Me da igual, no tengo que demostrar a un amateur. Cuidado, mucho cuidado, ¿eh? ¡Baja este hueón porque lo mato, hueón! ¡Que soy un alojamiento! ¡Que no me alojamiento! ¡Hostia! ¿Qué te crees, soy gilipollas? No, Ibrahim, te lo digo de verdad, ¡Que no me sigas! ¡Después! ¿Cómo te gustan foras, eh? Es uno de los ingredientes que hay aquí, el cariño. ¿Te verdad? Te lo veo en los ojos. No puedo permitir que estés en Top Chef. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Y volvemos a la presentación, por favor. Gastro Show, por tanto, el spinner deja de funcionar porque el elemento, el factor humano, se exagera o adquiere demasiada importancia. Este es un tema delicado, que es el tema de la gestión de la notoriedad. Realmente habría que reflexionar cómo se está gestionando la notoriedad desde la cocina. Esa especie de presencia permanente en los medios de comunicación, porque los cocineros tampoco son expertos en la gestión de su imagen pública. Yo creo que hay muchas veces que la notoriedad se gestiona de una manera inadecuada, de modo tal o a resultas de lo que se genera es básicamente banalidad. De todo esto, yo estoy pensando en acuñar una especie de teoría que la denomino la teoría del que consiste en lo siguiente. Cuando algún cocinero investido de autoridad dice una obviedad, el público dice sistemáticamente ¡oh! Nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo. Y cuando últimamente estoy observando que la gente hace antes incluso de probar el alimento, lo que nos está indicando de que la cosa tiene que estar necesariamente rica para que la rueda siga circulando.
Esta es una imagen que me interesa más desde el punto de vista del equilibrio, de la técnica, de lo humano y de la materia. Esta es una ilustración que nos hizo Pedro Perles, que me parece maravillosa, y es el uso de una tecnología para hacernos una foto con el alimento. Ayer creo que era Mariela que nos hablaba de que las lechugas sentían. Yo creo que se está gestando una especie de, yo le llamo neofranciscanismo high-tech, que nos obliga a trabajar en el mismo nivel que las tecnologías y la materia que estamos cocinando. Hermano limón, hermana zanahoria, hermano móvil. Vamos a hacernos todos juntos un selfie. Receta 3. De la partícula a la onda. Schrödinger, el físico, tenía un principio que ahora mismo no me acuerdo si era el de incertidumbre o el de indeterminación, que decía que o bien vemos la posición de una partícula o bien vemos el movimiento de la onda que produce. No se pueden ver las dos cosas al mismo tiempo. Creo que hay una gastronomía partícula y una gastronomía onda. En mi opinión es más interesante la gastronomía onda. Tenemos, por tanto, esta especie de limitación óptica de ver siempre la figura y olvidarnos del fondo, porque probablemente antropológicamente necesitamos protagonistas, gente, individuos para contar las historias. Es mucho más difícil contar la historia de un proceso sin hablar de su protagonista, de su héroe. Tendemos a dar respuestas biográficas a problemas sistémicos. Esto es una afirmación que le escuché a un sociólogo, a Ulrich Beck, que creo que da en el clavo. Ante la complejidad nos achantamos y damos respuestas biográficas. Las soluciones sencillas para los problemas complejos suelen acabar formando parte del problema. La complicación que generamos cuando nos negamos a afrontar la complejidad genera aún más complejidad, que va a ser mucho más difícil de afrontar en el futuro. La complejidad solo se afronta generando más complejidad. Aquí tenéis un uso, creo que más interesante, de la figura y fondo. Esta es una fotografía que también expusimos en 50 miradas, donde se puede ver el gesto, este póster icónico del feminismo después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si se aprecia bien, pero la imagen está formada a través de un algoritmo llamado Google Grama. Está formada por portadas en las que aparecen hombres, cocineros. Esta me parece una versión más interesante del fondo y la figura. La pregunta es, ¿se pueden premiar las estrellas? ¿Se pueden premiar los individuos? ¿Se puede premiar una constelación? Es mucho más complejo, porque probablemente no se pueda individualizar. Pero a mí me gustaría premiar constelaciones y decir, otorgo un premio a la gastronomía contemporánea. Receta número 4. Hacia una gastronomía sin rostro, que no se centre en la partícula, sino en la onda. Sé que esto puede caer un poco antipático y quiero que sea así, por otra parte. Aquí tenéis un ejemplo de una portada de la revista Tapas, donde aparece todo el mundo convertido en José Andrés. Todos somos José Andrés. Es como la exaltación de la individualidad, la conversión del individuo en colectivo. Los zapatistas hacían una cosa parecida, pero el icono no era una cara, sino una cara tapada. Y por esa paradoja, cuando las caras se invisibilizan, son más visibles. Este era el subcomandante Marcos, al que jamás nadie conoció. Pero todos eran Marcos, todos eran el pasamontaña, el rostro desaparecía. Lo que trato de decir es que la cuestión es precisamente de Marcos. No es lo mismo definir una gastronomía que se basa en eso que ahora llaman el sector lifestyle, que definir una gastronomía basada en un rostro que no lo es, que interpela al movimiento, a la profundidad del movimiento, a la complejidad del colectivo. Os pongo un ejemplo. El zapataki. Yeah. And draw those elbows down.
Lifestyle, estilo de vida. Una banalización absoluta de la alimentación que a mí me parece que está haciendo muy pequeño favor a la complejidad del fenómeno. Este puede ser otro de los rostros de la gastronomía. Esta es una imagen que obtuvimos de una cereza con un microscopio electrónico. Y cuando lo hicimos aquí en San Sebastián, en Nanogune, y cuando estábamos trabajando con el microscopista, había un microscopista ruso en camiseta blanca que fumaba, que era un tipo rarísimo, y cuando describía las imágenes, remitía a cordilleras, a lagos, a valles, y esto me hizo pensar que realmente lo micro y lo macro están muy cerca lo uno del otro. Como decía Jardiel Poncela, los extremeños se tocan. Esta es precisamente la propuesta que os quería lanzar. Pensar en las escalas en las que está trabajando y va a trabajar en el futuro la gastronomía, porque son varias. La gastrología sería precisamente el estudio de estas diferentes escalas. Tendríamos una escala nano, una escala micro, una escala meso y una escala macro. Actualmente estamos aquí. La gastronomía institucionalmente se define aquí. Aquí están los restaurantes, el sector Horeca, aquí están las fotos de Instagram, aquí están las portadas de las revistas, aquí está la alta cocina. Hubo un momento interesante en el que se amplió la gastronomía hacia lo micro. Yo recuerdo haber estado en este congreso dando una ponencia hace 10 años y estábamos todos fascinados con lo que se llama la gastronomía molecular, que Juan Carlos Arbolella, profesor de este centro, me ha dicho que ayer en Roma se decidió llamar gastronomía científica. Pero había un cambio de escala. Empezábamos a saber que comíamos moléculas. Probablemente uno de los territorios más interesantes en el futuro va a ser la nanogastronomía. En el encuentro que hicimos en Covent Garden, Pep Gattel habló de la nanotecnología. Podemos, por tanto, imaginar que la gastronomía también va a trabajar en el futuro en la dimensión o en la escala nano. A mí la que más me interesa como sociólogo es esta. Es la escala de la complejidad, de los procesos complejos. Aquellos procesos debidos a que nuestra acción intencional genera efectos perversos, que son muy difíciles de captar y mucho más difíciles de controlar. Por ejemplo, aquí tenemos desde el cambio climático, el problema de la sostenibilidad, hasta la lógica de los algoritmos y el Big Data. Yo creo que esta es una dimensión en la que tenemos que movernos también desde la gastrología. Receta número 5, esta es la última receta. Hay que romper con el sentido común para poder hacer gastrología. Y romper con el sentido común es romper con nuestros límites cognitivos. Como nos gusta decir en Diálogos de Cocina, hacerse preguntas de niños, locos y borrachos. La primera pregunta es pensar la comida más allá de la comida. ¿Qué es comida hoy en día? Yo creo que la ponencia de Mulet, que viene a continuación, nos va a aclarar qué es la comida hoy en día. Pensar el cocinero más allá del cocinero. ¿Es solo cocinero el que cocina? ¿No se puede cocinar hoy con una tablet? Pensar el restaurante más allá del restaurante. El restaurante ha dejado de ser una institución. En el paradigma del siglo XIX lo era, en el siglo XX también. En la actualidad el restaurante es una institución. Es mucho más interesante lo que ocurre fuera de él, la conectividad que produce con agentes con los que colabora, incluso que lo que está sucediendo en su interior. Y hay que finalmente pensar el comensal más allá del comensal. Hoy la conversación que van a mantener Mariola y Miquel yo creo que va un poco por aquí. ¿Qué es ese nuevo comensal empoderado, reflexivo, que acude a nuestros restaurantes y que tiene tanta o más información, no solo sobre lo que cocinamos o lo que hacemos, sino incluso sobre lo que pensamos? Por tanto, la conclusión sería pensar la gastronomía más allá de sus límites cognitivos. Hay dos formas de gastronomía. Una la que define el plato como mundo y otra la que define el mundo como un plato que podemos cocinar. No creo que sea una oposición, es un antagonismo porque los dos elementos se necesitan. Pero yo creo que la conclusión es que el latido de la gastronomía tiene una sístole y una diástole. Por una parte, cocineros que cocinan platos y por otra parte, cocineros que cocinan mundos que tendrían que unirse, como decía el tío Carlos.
Y para eso tenemos un kit de herramientas. La homología entre el cerebro y el intestino. No somos bípedos racionales, somos ya bicéfalos. Este es el nuevo cerebro, el intestino. Yo creo que si hacemos trabajar juntos al cerebro y al intestino, le otorgaremos finalmente la importancia que tiene a esa frase que decimos tan habitualmente, que repetimos como una especie de ripio, que es «somos lo que comemos». Muchas gracias por escucharme y por vuestra paciencia.